Es importante entender que nada de Dios puede ser manifestado si primero no es creído. No tenemos acceso a las múltiples maravillas de Dios si no tenemos fe en Dios. El apóstol Pedro dice: el que se acerca a Dios, dice Hebreo 11, tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y comienza a hablar de señales que van a venir después de ser creída. Las sanidades a nivel del cuerpo se reciben por fe. La sanidad en tu interior se recibe por fe. La fe nos da acceso al poder ilimitado de Dios. Lo que hizo que Pedro se hundiera en la tormenta sobre las aguas, lo que hizo que se hundiera en aquel lago, no fue la falta de poder, sino la falta de fe. Por lo tanto, cuando tienes fe en Dios, tiene una posibilidad de 100% de recibir de Dios un milagro, una intervención, una bendición divina de Dios. Amén. Pero la fe será probada por el mismo Dios, y habrán procesos que pondrán nuestra fe en prueba. Habrán circunstancias que se van a desencadenar y vendrán a nuestras vidas con el objetivo de probar la fe. La fe es probada como el oro. Satanás va a tratar de que dejemos de creer lo que dice la palabra de Dios, y va a formular una nube de consecuencia y de confusión alrededor de nosotros para que dejemos de creer lo que dice Dios, y para así poner a Dios como mentiroso, cuando la Biblia establece: todo hombre miente, mas Dios jamás miente. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y la palabra de Dios literalmente está llena de hombres que mostraron en medio de la circunstancia una fe inconmovible, que se mantuvieron creyendo lo que Dios dice por encima de lo que ellos sentían, por encima de lo que ellos vivían, por encima de lo que ellos veían, oían. Mantuvieron una fe inquebrantable delante de Dios, no permitiendo que la circunstancia le doblara su fe, no permitiendo que los problemas le quebrantaran su fe, sino que como águilas se remontaron por encima de la tormenta y brillaron creyéndole al Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscaran. Y la palabra de Dios dice: los que creyeron en Él no fueron avergonzados. La vergüenza es para el que duda, aleluya. La honra es para el que cree. Usted tiene que creerle a Dios por encima de lo que sienta o no sienta. Por ejemplo, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. Así que mi cuerpo lo siente, pero no tiene que sentirlo para que Él esté aquí. Él está aquí porque lo dice la palabra de Dios, porque lo dice la Biblia, y lo que la Biblia dice es verdad por encima de todo argumento científico, por encima de todo argumento noticiero, por encima de todo argumento de gobierno. La palabra de Dios está por encima de todos. De hecho, ella misma dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hay alguien que cree en su palabra. Hay alguien que cree en su palabra. Alguien tiene que alabar a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
O mejor dicho, la fe viene no solo por oír, sino por leerla. Hoy en día hay cientos de miles o millones de cristianos que en vez de estar llenos de fe, están llenos de duda, están llenos de variación, están llenos de confusión. Y usted se pregunta, ¿por qué? Porque no se alimentan de la Biblia. No leen la Biblia, no meditan en la Biblia, no escudriñan la Biblia. Y la palabra de Dios es la fuente de toda existencia. La palabra de Dios produce la suficiente fe para que creamos que Dios en medio de la pandemia nos ha sobreguardado, que en medio de la crisis Dios nos ha hecho florecer. La palabra de Dios. Fue triste el año pasado ver cuántos cristianos dejaron de confiar en su palabra para confiar en una medicina, para confiar en un diagnóstico, increíble, dejaron de congregarse por temor a morirse, enfermarse. Pero ¿cuál es el miedo? Si cuando te mueras vas para el cielo, ¿cuál es el miedo? Es mejor morir creyéndole a Dios que vivir dudando del Dios que nunca falla. Alguien tiene que alabar a Dios. Entonces, la causa por la cual a veces no tenemos fe es porque no oímos la palabra de Dios. Tú no vas a recibir fe, o tu fe no será alimentada mirando noticiero, o mirando novela, o mirando película, o mirando predicadores chismosos. Tú no vas a crecer en fe. La fe viene por oír la palabra, no los chismes. La fe viene por oír la palabra, no la información del mundo. Por oír la voz de Dios. Dile a alguien, su palabra es la fuente de mi fe. Fe inquebrantable. Diga conmigo, fe inquebrantable. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, nos habla de 3 jóvenes, Sadrach, Mesech y Abednego. La historia cuenta que este rey Nabucodonosor, lleno de orgullo, lleno de prepotencia, comenzó a verse como Dios, como si fuera un Dios. Y se le ocurrió levantar una estatua de oro en Babilonia, cuya altura era altísima. Y la idea era que toda la nación, al escuchar el sonido de la tambora, del tamborín, de la música, se postraran y adoraran esa estatua, y le rindieran culto, le rindieran adoración, le rindieran pleitesía y adoraran la estatua, haciendo adoración como si era un Dios. Y en medio de toda la nación, llena de miedo y de pánico, miles o millones estaban dispuestos a postrarse de rodillas y a inclinar su corazón, no posiblemente porque querían adorar la estatua, sino por la consecuencia de no adorarla, por la consecuencia de no rendirle pleitesía a la estatua de Nabucodonosor. Así que toda la nación estaba dispuesta. Y cuando sonaron todos los instrumentos, todos se postraron. Pero cuando miraron hacia atrás, vieron 3 jóvenes de pies: Sadrach, Mesech y Abednego. Los 3 hebreos que habían jurado en Dios y que vivían la palabra de no adorar otro Dios que no fuera su Dios. Y por encima del temor, por encima de la amenaza que ellos estaban experimentando, mantuvieron su fidelidad a Dios. Y esto trajo como consecuencia un enojo de Nabucodonosor. Se enojó a tal punto que le dijo a Sadrach, Mesech y Abednego: ustedes no se van a postrar delante de mi estatua. Y ellos dijeron: no nos postraremos. Y la palabra de Dios señala que el rey se enojó y le dijo: si no se postran, voy a calentar el horno 7 veces más, y serán echados en el horno de fuego. ¿Están seguros que no se van a postrar?
Y ellos dijeron: no hay ni que responderte del asunto. Nosotros hemos decidido morir adorando a Dios que vivir adorando una estatua. Y es ahí donde tú puedes capturar la fe inquebrable, inquebrantable de estos tres hebreos. Dice: respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos de este asunto, porque el rey dijo: ¿quién lo librará de mi mano y del fuego? Si no se postran, serán echados en el horno de fuego, 7 veces más caliente. Y ellos dijeron: no es necesario ni que te respondamos a causa de este asunto. Hemos decidido mantenernos fiel a Dios, aunque los noticieros digan lo contrario. Yo me pregunto en el día de hoy, ¿habremos cristianos tan decididos a permanecer firme en Dios? La mayoría de las redes me dirán un amén, pero el año pasado los resultados me dicen lo contrario. A estos 3 jóvenes lo estaban amenazando con echarlo en el horno de fuego en vivo si ellos no se postraban 5 minutos delante de una estatua. Y ellos se mantuvieron diciendo que no estaban llenos del Espíritu Santo como muchos de nosotros. No tenían la revelación de Jesucristo como la tenemos nosotros. Sin embargo, ellos mostraron más fe en Dios que muchos de nosotros en el año 2020. La gente dejó de ir a la iglesia por la pandemia. La gente dejó de adorar a Dios por la pandemia. La gente, incluso los que sus pastores cerraron sus iglesias por miedo a la pandemia. Imagínense esos pastores en medio de ese desafío de Sadrach, Mesach, se habían postrado y habían besado hasta las plantas de los pies de Nabucodonosor. Pero qué bueno es saber que también existen hombres y mujeres que aunque el diablo cierre, ellos nunca cerraron, sino que mantienen su fe firme en el Dios del cielo, sabiendo que el que cuida es Dios, sabiendo que el que protege es Dios, sabiendo que Jehová es nuestro sanador.